Mis amados hermanos, qué bendición este tiempo, y yo creo que el Señor va a tocar tus hijos. Este es el año donde Dios va a transformar tus hijos. Es el año donde Dios va a traer milagro en tus hijos, va a traer milagro en tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Hechos 2:14, vamos a hablar acerca y vamos a hablar durante estos 21 días acerca del Espíritu Santo de Dios. Ayer vimos lo que el Espíritu, cómo guiaba el Espíritu a Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se reposaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. El fuego del Espíritu Santo. Ese fuego del Espíritu hace referencia precisamente a la presencia de Dios en nuestras vidas. En el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, el arca del pacto, el fuego simbolizaba la presencia divina, y eso lo podemos encontrar en el libro de Éxodo. Veía cómo de diferentes formas el fuego, por ejemplo, cuando Moisés se cruza con la zarza que está ardiendo, pero la zarza arde y no se consume. Esa zarza representaba allí la presencia de Dios. De otras formas también el fuego representa la presencia divina de nuestro Padre Celestial. En el Pentecostés el fuego apareció como lenguas nuevas apareció el fuego. Pero el fuego del Espíritu Santo también tiene un significado muy profundo, y es que cuando el fuego, ese fuego que no es físico, ese fuego que no es como el fuego que usted conoce de la leña que se quema o del gas cuando se quema, el fuego del Espíritu es un fuego espiritual que arde en nuestro ser. Y ese fuego del Espíritu, cuando llega a nuestras vidas, lo que hace, número uno, es purificarnos, es quemar todas las impurezas que hay en nuestra vida. Por eso es importante que usted se llene del Espíritu Santo de Dios, porque cuando te llenas del Espíritu Santo de Dios, toda impureza, todo lo que hay en tu vida, todo pecado es quemado, es consumido por el fuego del Espíritu Santo de Dios. Es importante ser llenos, porque cuando tú te llenas del Espíritu, entonces todo, absolutamente todo lo que es contrario al Espíritu Santo es consumido en el fuego. Yo les puse este ejemplo un día. Los alfareros, los que trabajan con barro para hacer ollas o jarras o hacer ladrillos, los que trabajan con barro, ellos el barro lo someten a un proceso de purificación. Es decir, el alfarero toma el barro y antes de empezar a trabajar en el barro comienza a quitar la suciedad que el barro trae, la paja, todo sucio que el barro trae lo quita. ¿Por qué? Porque el barro va a ser luego, una vez ya formado como tal, va a ser metido en el fuego para formar una hermosa pieza útil. Pero si el alfarero por alguna circunstancia no logra limpiar bien el barro y hace una vasija, y en la vasija queda un pedazo de paja o queda un pedazo de
de impureza, cuando meta la vasija al horno para calentarlo y endurecer el barro, la vasija se va a romper, se va a quebrar, porque esa impureza que estaba allí se consume, se quema. La paja se quema con el fuego, el barro no. Entonces el Espíritu Santo en nuestra vida quema, consume esa paja, consume esa impureza que en cualquier momento nos puede quebrar, que en cualquier momento no nos hace útiles para el Señor. Y es importante que en este tiempo tú y yo nos llenemos del Espíritu Santo. En la guerra espiritual que tendremos durante 100 días, yo creo que este tiempo de los 21 días, Dios lo estableció precisamente para esto, para quitar impurezas de nosotros, para que cuando estemos en los 100 días, el poder de Dios entonces se manifieste de forma muy, muy especial. Y eso es bien importante entenderlo en este tiempo que estamos viviendo. Así que el fuego del Espíritu Santo consume toda impureza, consume todo pecado. No es un fuego físico, es el fuego espiritual, ese fuego espiritual que consume toda impureza. Entonces el fuego representa, número 1, purificación, la purificación de Dios que llega a tu vida. Es decir, si tú estás luchando con mentira, hay gente que es fácil para la mentira. Cuando tengas un encuentro con Dios, el Espíritu Santo te llene y la carne tuya quiera decir mentira, o tú quieras decir mentiras, por dentro el Espíritu te va a incomodar. Hay gente que lo ha experimentado y sabe de qué le estoy hablando. De pronto eres un hombre que le gusta mirar mujeres ajenas. Cuando el Espíritu Santo te llena, tú dices: esto no está bien, porque el Espíritu te incomoda. El Espíritu te redarguye y te dice: no me gusta lo que estás haciendo, y te va corrigiendo poco a poco. Y ese es el punto número 2, que el Espíritu Santo trae a tu vida corrección, trae a tu vida dirección, te direcciona en lo que tienes que hacer. Jesús fue dirigido, fue guiado constantemente por el Espíritu. Número 1, purificación. Número 2, corrección. Número 3, dirección. El Espíritu Santo de Dios nos direcciona, nos guía. Mire, en el tiempo antiguo, hombres como Pedro, como Pablo, fueron gente que cuando recibió el poder del Espíritu Santo, nunca más fueron igual y empezaron a caminar guiados bajo el poder del Espíritu. Pablo fue un hombre que viajó por muchos lugares, y en una ocasión iba a viajar a un lugar y el Espíritu le dijo que no fuera. La iglesia primitiva era una iglesia que se movía bajo el fuego del Espíritu. Era una iglesia que cuando oraba, milagros poderosos sucedían. Usted recuerda el pasaje que leímos cuando Pedro estaba en la cárcel y había un grupo de hermanitos por allá en una casa orando y diciendo: Señor, ayuda a nuestro hermano Pedro que está en la cárcel. Padre, te pedimos que un milagro suceda. Y dice la palabra que llegó un ángel del Señor, abrió las puertas, sacó a Pedro por entre medio de los guardias y lo puso afuera de la ciudad. Tanto así que Pedro dijo: yo como que seré soñando, no sé qué pasa. Hasta que llegó y encontró a los hermanos que estaban orando. Esa gente oraba bajo el fuego del Espíritu. Siempre que alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, es una persona que es transformada por completo. Usted de pronto se ha dado cuenta que hay personas que en su vida natural eran tímidos, personas que no proyectaban nada, eran personas que no hablaban en público porque tenían miedo. Su servidor era uno de esos. Pero cuando somos llenos del fuego del Espíritu, esa persona como que despierta
y ahora predica, ahora canta, habla en público, se convierte en un líder. ¿Por qué? Porque el fuego del Espíritu consume, destruye todo aquello que a Dios no le agrada. Porque el fuego del Espíritu te despierta, te aviva, te anima. Es importante que usted se llene del fuego del Espíritu. Número 1, purificación. Número 2, corrección. 3, dirección. Y el punto número 4, el Espíritu Santo de Dios te da poder. El Espíritu Santo de Dios te da poder. Él no es poder, como ayer lo hablamos. Él te da poder. El poder del Espíritu Santo. Y ese poder es un poder sobre toda hueste de maldad, sobre todo aquello que está operando en las familias para traer destrucción. Por eso Jesucristo dijo, cuando leyó en el libro de Isaías, dijo: el Espíritu Santo me ha ungido, el Señor me ha ungido con su Espíritu para libertar al oprimido, dar vista a los ciegos. Ayer lo vimos. Ese es el poder del Espíritu. Ahora, el poder del Espíritu no es para yo enaltecerme ni para yo llenarme de altivez, porque el Espíritu, como les dije, es sensible como una paloma, y Él siente y se aleja cuando siente el más mínimo grado de altivez y de arrogancia en una persona. Mire, hay gente que ora y se llena la boca diciendo: pasé 7 horas orando, aleluya. Hay gente que Dios no le permite experimentar más, porque Dios sabe que si más le da espiritualmente, entonces se daña. Hay gente que la unción le ha hecho daño. ¿Por qué? Porque un día oraron, se sanó un enfermo, y entonces se llenaron de altivez y de arrogancia, y eso aleja al Espíritu. Es decir, Dios medio los usó y se dañaron. Y hay gente que pudiera ser más hoy en Dios y no es, porque Dios sabe que si les da toda la unción, se dañan. Oh, lo vimos en Saúl. Saúl fue un hombre que Dios ungió como rey y se llenó de grandeza Saúl, de grandeza, al punto que se atrevió a desobedecer la voz directa de Dios. Y cuando Dios le manda al profeta Samuel para confrontarlo, no tuvo la delicadeza de decir: he pecado, perdóname. No, sino que le dijo a Samuel: ok, yo acepto la palabra, pero hónrame delante de los hombres. Ya era un hombre que estaba lleno de altivez y de arrogancia. Dice la palabra de Dios que Dios al altivo lo mira de lejos. El Espíritu no está cuando alguien está lleno de altivez, de arrogancia, al punto que a Saúl el Espíritu le fue quitado. ¿Por qué? Por la altivez, por la arrogancia. David cometió un pecado grave, gravísimo. Si pudiéramos mirarlo teológicamente hablando, quizá fue grave, más grave que lo que hizo Saúl. Pero David corrió rápidamente y dijo: Señor, perdóname. Contra ti, solo contra ti he pecado. No quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, perdóname. David cuidó el Espíritu. Dijo: Señor, no quites, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y hay gente que hace mucho tiempo perdió el Espíritu y no se ha dado cuenta. Hay gente que hace mucho tiempo el Espíritu se alejó y no se ha dado cuenta. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es fundamental en nuestra vida para poder crecer. El Espíritu de Dios es el fuego que transforma todo nuestro ser. Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, entonces
experimentaron un cambio radical en su vida. Fueron llenos del poder de Dios. Fueron personas que entonces, mire que antes de ser llenos del Espíritu, fueron gente que cuando a Jesús lo fueron a crucificar, ellos ¿qué? Huyeron. ¿Huyeron por qué? Por miedo, por temor. Fueron gente que traicionó, no, sino que del miedo, de la angustia, ellos dieron espalda y se fueron, se escondieron del miedo. Pero cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios, entonces fue gente que dijo: ¿sabes qué? Si me toca morir predicando la palabra, entonces lo hago. Esteban, aunque no era uno de los 12, Esteban murió apedreado. Dice que Pedro murió crucificado boca abajo. A Juan, que murió de viejo, pero lo metían en aceite hirviendo. A Pablo, que no era uno de los 12, pero también estaba lleno del Espíritu, murió decapitado. Y todos los apóstoles murieron como mártires. ¿Pero qué? Porque fueron llenos del Espíritu. No tuvieron temor. Hermano, usted no tenga temor cuando el enemigo se levante en contra suya. Si usted está lleno del Espíritu, se levantará un brujo aquí, un brujo allá, una bruja allá. Ellos tendrán que correr, no tú, porque tú estás lleno del Espíritu. La palabra dice que los demonios conocen y tiemblan. Cuando hay alguien lleno del Espíritu, los demonios tiemblan y tendrán que temblar. Cuando pasen por tu casa y quieran entrar, tendrán que temblar y huir, porque hay alguien lleno del Espíritu. Y ese eres tú, o serás tú, tus hijos. Hermano, es que aquí hay un brujo que me está haciendo la vida imposible, hermano. Yo como que me voy de por aquí. Hermano, ore por mí. No tenga miedo. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en ti, nada ni nadie te podrá hacer frente. El salmista David era un hombre lleno del Espíritu, y por eso decía: caerán a mi lado 1000 y a mi derecha 10,000, pero a mí no me llegarán. Aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Jehú, cuando fue ungido, mira, había una mujer perversa llamada Jezabel. Eso había matado profetas. A Elías lo tenía huyendo. Mejor dicho, había hecho desastres esa perversa mujer. Y Dios unge y levanta un hombre llamado Jehú. Y este hombre sale, pero como embestido en un caballo, a acabar con esta perversa mujer. Y acabó con ella. ¿Por qué? Porque estaba lleno. Se levantó contra esta perversa mujer que había hecho la vida imposible de muchos. El Espíritu Santo de Dios es el fuego consumidor que consume toda maldad, que consume todo plan de las tinieblas, que consume toda hechicería, toda brujería, todo riego, todo entierro, todo plan de las tinieblas. Mire, cuando usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu a usted le revela, le alerta de los planes del enemigo. Y soy testimonio de eso. En sueños, en visiones o a través de alguien, Dios te alerta sobre los planes del enemigo. Y precisamente te alerta para que no te quedes dormido, sino para que veles, estés velando en oración. Eso es bien importante. Entonces, el Espíritu Santo es un agente, funciona como un fuego transformador. Y este mismo poder que estaba en la vida de Pedro, de Pablo, de Jesús, de los apóstoles, de Abraham, de Isaac, de Jacob, ese mismo Espíritu está hoy disponible para nosotros.
el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, el mismo Espíritu por el cual Jesús fue guiado, está disponible hoy para nosotros. El Espíritu Santo de Dios, que nos transforma para vivir una vida en santidad y para poder también ser de bendición para aquellos que nos rodean. Para aquellos que nos rodean. El Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, que Dios da el Espíritu Santo a aquellos que lo piden, a aquellos que lo anhelan. Ahora, cuando tú pides algo, es porque, número uno, lo necesitas, lo deseas, porque lo quieres. Y una vez te es entregado, tú eso lo atesoras, lo cuidas, porque si no, entonces ¿para qué lo estabas pidiendo? Como los niños pequeños, ¿no? Cuando piden algo, a veces que lo piden por envidia, por celo. Entonces, cuando un hermano tiene un carro, entonces yo quiero el carro, y usted le presta otro carro, entonces no lo cuida, lo deja al instante, no lo cuida. ¿Por qué? Porque lo estaba pidiendo por celo o por envidia al otro hermanito. No, cuando tú pides al Espíritu, tú lo cuidas, tú lo atesoras, porque es un regalo que se te da. Y cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, lo primero que hace es limpiar tu casa, es limpiar tu vida espiritual. Es decir, si tienes demonios, el chupacabras, tienes allí a todo el mundo, tienes la legión que tengas, cuando el Espíritu llega, todos salen corriendo, todos salen huyendo, porque saben que ese fuego del Espíritu los consume. Entonces eres lleno del Espíritu. Pero dice la palabra que si tú no cuidas al Espíritu, si tú no lo tratas con la delicadeza del Espíritu, y entonces tú no escuchas la voz del Espíritu, sino que cierras tus oídos y actúas deliberadamente, entristeces al Espíritu, y entonces se va, sale de ti, dice yo no puedo estar aquí, y se va. Él es demasiado santo, entonces se va. Y dice la palabra que cuando el Espíritu se va, los otros demonios que salieron de ti, pero que nunca te dejaron de vigilar, sino que siempre estuvieron allí rondando, dicen: epa, tengo casa limpia. Entonces se mete y empieza a llamar a sus secuaces, a otros amigos, y ya no tienes uno, sino 7 más. Y dice la palabra que el estado postrero de aquel viene a ser peor que el primero. Usted no ve que hay gente que dice: hoy era cristiano, se apartó y ahora es lo más perverso que yo conozco. Y eso que era cristiano, hombre, claro, por eso, porque cuando el Espíritu se va, la casa queda vacía y vienen no solamente el demonio que tenías, sino 7 más y te atormentan y causan estragos en tu vida y en tu familia. Eso lo dice la palabra, no lo estoy inventando yo. Por eso usted y yo tenemos que cuidar la presencia del Espíritu en nuestra vida. La presencia del Espíritu Santo, tenemos que cuidarla y crecer en ella. Ahora, hermano, ¿cómo cuido yo la presencia del Espíritu? Escuchando precisamente al Espíritu. Es decir, cuando dices una mentira y Él te redarguye, tú dices: ok, ya sé que la mentira no te gusta. Entonces tú procuras y le pides a Dios que te ayude y procuras quitar de tu vida la mentira. Cuando tienes ojos locos que miras constantemente mujeres, el Señor te corrige y tú dices de forma radical. Hay gente que ora y clama y no ve respuesta de Dios, porque tú no estás siendo obediente a la voz de Dios. Tú no estás siendo obediente a la voz del Espíritu Santo. Isaías capítulo 6 versículos 6 al 8 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios,
y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Y he aquí, ¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías, este es el llamamiento de Isaías, un hombre que tuvo la visión y aceptó el llamado. Pero entonces él dijo: yo estoy muy sucio, mi vida no está bien delante de ti. ¿Cómo puedo hacer yo esto que tú me estás pidiendo? Y dice que es allí que un ángel voló, un serafín voló y le puso un carbón encendido. Entonces ese carbón, ese fuego tocó los labios de Isaías y dice: ahora este carbón te ha tocado, entonces tus pecados te son quitados. Ahora se ha limpiado tu vida de todo pecado y de toda culpa. Así como ese carbón encendido que limpió la vida de Isaías, el Espíritu Santo de Dios es ese fuego que nos purifica y nos limpia de todo pecado, quemando toda impureza y llevándonos a una relación más cercana con Dios. El Espíritu Santo de Dios nos limpia, nos transforma, nos redarguye. El proceso de purificación nos está preparando para cumplir el llamado de Dios. Por eso en estos 21 días el Señor te está preparando para los 100 días donde tu familia va a ser transformada por el poder de Dios. Yo creo que estos 21 días el Señor va a hacer cosas maravillosas en tu vida, en tu familia. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el guerrero, la guerrera que Dios está levantando en casa y en tu familia, para que a través tuyo tu familia también tenga la salvación de Dios. Pero esos 21 días es un trabajo para ti, es un trabajo donde Dios va a trabajar en tu vida, va a trabajar en tu ser. Por eso siempre les digo: dispón tu corazón, dispón tu vida, abre hoy tu corazón, permite que el Señor te hable, que el Espíritu Santo de Dios te toque. Porque ciertamente oramos al inicio por toda la familia, pero esos 21 días es un trabajo para nosotros. Esos 21 días nos estamos dedicando a que el Espíritu Santo nos llene, nos hable, nos ministre, nos purifique, nos corrija, nos cambie, para cuando estemos en los 100 días estemos listos ya, como el campo de entrenamiento al cual va el soldado. El soldado que va y entrena, camina, corre, trota, sabe cómo disparar, cómo usar sus armas, y luego va a la batalla. Estamos en este tiempo de entrenamiento nosotros, entrenamiento espiritual, donde el Espíritu Santo de Dios llenará nuestra vida, donde Dios a través del Espíritu Santo nos revelará cosas que no le agradan, nos limpiará, nos purificará, nos procesará, quemará toda impureza y nos dará la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Así que en tu vida va a empezar un proceso de purificación, y esta purificación que está haciendo en ti el Espíritu Santo de Dios, ese proceso te va a llevar a convertirte en un guerrero, en una guerrera, para que tu familia sea alcanzada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes algo poderoso? En el pasaje que estuvimos allí viendo, precisamente de Isaías, dice que he aquí que esto tocó tus labios y es quitada toda tu culpa y limpio tu pecado. Y mira, una vez fue limpio y una vez le fue quitado el pecado a Isaías, él escuchó inmediatamente una voz que le dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? En estos 21 días el Señor te va a limpiar, te va a purificar. El Espíritu Santo va a consumir toda maldición generacional, va a consumir todo hábito oculto en tu vida, va a consumir todo pecado, lo va a quemar. Escucharás la voz de Dios: ¿a quién enviaré?
Y como Isaías, tú responderás: heme aquí, Señor. Hoy el Señor te pregunta: ¿a quién enviaré por tu familia? ¿A quién enviaré por tus hijos? ¿Quién irá por nosotros? Por tus hijos, por tus padres, por tu cónyuge. ¿Quién irá? Isaías, una vez con el carbón encendido en los labios, purificado, limpio, dijo: heme aquí. Heme aquí, Señor, heme aquí. ¿Sabes? Hoy tú eres ese al que el Señor le pregunta: ¿a quién enviaré? Y lo pregunta hoy porque el Espíritu Santo de Dios ya ha consumido toda maldad, todo pecado en tu vida. Llegó un proceso de purificación en todo tu ser. Ahora, como eres limpio, como eres puro, entonces dile al Señor: heme aquí. Pero escucha, que fue lo que hablamos hace poco. Cuida la presencia del Espíritu en tu vida. Cuida al Espíritu Santo de Dios. Cuida al Espíritu Santo en tu vida. No permitas que nada ni nadie dañe la coinonía con el Espíritu. Después de ser purificado, Isaías se ofreció para ser enviado. El fuego del Espíritu no solo nos limpia, no solo consume todo pecado, sino que también nos da el valor, nos capacita para servir, para pelear la guerra espiritual con poder y con autoridad. Cuando alguien está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, es alguien que hará temblar las tinieblas. Por eso tú y yo tenemos que levantarnos en oración, en clamor, llenos del poder del Espíritu Santo. Hermano, ya está bueno de tanta miseria, de tanta ruina espiritual en tu casa, en tu familia. Ya está bueno de tanta enfermedad espiritual. Ya está bueno de tanta pelea en la casa, de tanta discordia, de tanto odio, de tanto celo. Ya está bueno de tanta destrucción en tu familia. Ahora es el tiempo de reconstruir, de restaurar, de levantar, de sanar. Es el tiempo, porque donde está el Espíritu Santo de Dios es alguien que es transformado por completo y transforma todo su entorno. Y yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús, que este 2025 toda tu familia, toda tu casa, incluso físicamente tu casa va a cambiar. Quizá ahora estás en ruina, tu casa va a cambiar físicamente. ¿Sabes por qué lo digo? Porque donde está la presencia de Dios, también está la bendición de Dios, esa que enriquece y no añade tristeza. Dice la palabra que Obed-Edom llevó el arca a su casa. Allí el arca nadie la quería por todo lo que había pasado. Obed-Edom dijo: tranquilo, en mi casa. Y metieron el arca, que simbolizaba la presencia de Dios, en la casa. Y pasó un tiempo y le fueron con el chisme a David y le dijeron: oye, imagínate que desde que el arca está en la casa de Obed-Edom, esa casa ha prosperado tremendamente. Eso habla mucho, que la casa cambió. Había abundancia, había paz, había riqueza, había bendición. Cuando está la presencia de Dios, todo cambia para bien. Incluso hasta la vida económica, que no es lo más importante en esto, pero hasta nuestra vida económica cambia cuando está la presencia de Dios. Yo no me enfoco en lo material. ¿Sabe por qué? Porque es lo de menos. Lo de menos. Pero hasta eso, cuando está la presencia de Dios, hasta lo material cambia, hermano. Y bíblicamente tenemos ejemplos.
de cómo los hombres que fueron llenos del poder de Dios eran gente próspera, gente que vivía en abundancia y en bendición. Donde está la presencia de Dios, todo cambia, incluso hasta nuestra vida económica. Lo repito, porque a veces nosotros nos enfocamos Señor, provéeme, mira las deudas que tengo. Padre, Señor, ayúdame, quiero un carro nuevo, una casa. Señor, oh Señor. Y el Señor dice, pero ¿y para cuándo tu vida espiritual? ¿Para cuándo? No me interesa darte un carro, me interesa sanar tu alma. No me interesa que tengas fincas, que tengas bienes. Me interesa es llenarte de mi presencia. Por eso la oración correcta es: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Cuando David pecó, David lo primero que dijo fue: no quites de mí tu Santo Espíritu. A Salomón le dijeron: Salomón, pide lo que quieras. Y el hombre dijo: dame sabiduría. No pidió riqueza, dijo: dame sabiduría. La sabiduría que representa a Dios. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es bien importante entenderlo. Usted y yo tenemos que llenarnos de la presencia de Dios, llenarnos del fuego del Espíritu, ese fuego que consume toda maldad, que consume todo pecado. Entonces, cuando alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, es alguien que es lleno del poder del Espíritu para transformar su vida y todo su entorno. Por eso estos 21 días tú vas a estar orando por ti, para que Dios te llene a ti, para que Dios te transforme a ti. Vas a pedirle a Dios, no solo en este tiempo que es el devocional, sino durante todo el día. Dile: Señor, lléname de tu Espíritu, quiero de tu Espíritu. Padre, dígale: Señor, lléname. Dile: Espíritu Santo, lléname, lléname. Anhela la presencia del Espíritu. Y luego en los 100 días verás lo que Dios va a hacer en tu familia, en tu vida, en tu casa, en tu hogar. Así que pídele a Dios, hermano. Pídele a Dios que llene tu vida. Pídele a Dios que llene tu familia. Pídele a Dios que llene todo tu ser. Y anhela la presencia del Espíritu Santo. Cuando hay alguien que se levanta para pedirle a Dios que lo llene de su Santo Espíritu, y ese alguien cuida la presencia del Espíritu, cambia su vida y también cambia su entorno. Por eso el fuego del Espíritu transforma absolutamente todo. Y yo hoy creo en el nombre poderoso de Jesús que tu familia será transformada por el fuego del Espíritu. Tu familia será levantada por el fuego del Espíritu. Mira, cosas muy importantes que tenemos que aprender en este tiempo. El Espíritu Santo de Dios trabaja en tu vida. Y luego, cuando tú haces como aquel centurión que llevó al hombre de Dios a su casa, entonces la salvación llega a la casa de este hombre. Y es ahí donde dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Entonces yo me lleno. Josué dijo: escojan ustedes a quienes van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo primero quiero ser lleno del Espíritu. Yo primero quiero ser ungido. Yo primero quiero ser lleno, que el fuego me consuma todo lo que a Dios no le agrada. Y luego mi casa, mi familia, también la presencia de Dios esté. También la presencia de Dios lo llene todo. Y es bien importante, hermano, que usted anhele la presencia del Espíritu Santo. Pídale a Dios cada día la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ya vimos hace algún tiempo
cuando la familia, hace algunas semanas, cuando la familia ora, abre los cielos. Y hablamos acerca de la bendición que hay cuando la familia ora. El fuego del Espíritu Santo de Dios también transforma a nuestros hijos, transforma nuestra familia. A veces nosotros queremos librar una batalla y pelear una guerra que sin el Espíritu no vamos a ganar. Por eso, estudiando a veces los pasajes donde Israel tenía que enfrentar batallas y enemigos eran, pero en multitud, mucho más grandes que Israel. Israel con un ejército escuálido, con un ejército sin muchas armas sofisticadas. Israel iba a la pelea y Dios estaba allí con ellos y arrasaba por completo a los enemigos. Y los enemigos eran dispersados. Pero cuando Dios no estaba con Israel, entonces ellos allí perdían, eran humillados. ¿Y sabe por qué Dios a veces no estaba en medio de la batalla? Porque Israel le había dado la espalda a Dios. Era un pueblo que muchas veces, aún viendo los milagros de Dios, se levantaba una generación distinta que ya se olvidaba de Dios, y entonces venía el fracaso, la derrota, y tenía que venir un profeta a hablarles nuevamente y recordarles a Dios. Este ejemplo lo pongo porque si tú y yo nos levantamos para pelear 100 días y no está el Espíritu Santo en nosotros, y no está la presencia de Dios en nosotros, sin duda alguna vamos a fracasar. Porque serán 100 días donde madrugarás, quizá para un ejercicio porque te gusta. Serán 100 días donde verás que el enemigo se levantará con más fuerza. Serán 100 días donde a lo mejor no verás respuesta y va a traer frustración a tu vida. Así como el pueblo iba a las peleas y venían frustrados, derrotados. Pero si el Espíritu Santo de Dios y la presencia de Dios está en ti, entonces quiero decirte hoy en el nombre de Jesús que la victoria ya está asegurada. ¿Y sabes qué? Yo creo que estos 21 días Dios lo que está haciendo es asegurándose de que estemos listos para tener la victoria. En estos 21 días Dios nos está preparando para la victoria. Quizá hubiésemos arrancado los 100 días y quizá no hubiese pasado nada, pero estos 21 días Dios nos está hablando del Espíritu, de su presencia. Es porque nos está preparando para la victoria. Dios quiere darnos la victoria, y como quiere darnos victoria, nos está preparando para la victoria. Y yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Dios te dará la victoria en los 100 días de clamor por la familia. Dios levantará a tus hijos, Dios levantará a tu cónyuge, Dios levantará a tu hogar en victoria. Este año es el año donde tus hijos dejarán la droga, dejarán el alcohol. Este año es el año donde Dios va a restaurar tu hogar, tu matrimonio. Es el año donde Dios va a transformar tu vida espiritual, tu economía, tu salud. Este año es el año donde Dios se va a mover de forma sobrenatural. Verás el poder de Dios obrando en tu vida. Tu vida no será igual. Hemos hablado y hemos creído que este 2025 se parte la historia de tu familia en un antes de fracaso, de ruina, de miseria, de pleitos, de contiendas, de mal en peor, pero después un tiempo de gloria, de bendición, un tiempo de restauración, un tiempo donde Dios se mueve y levanta familias en victoria. Job fue un hombre de mucha riqueza, pero mucha. Era un hombre que amaba a Dios.
Y llegó la prueba a su vida, y la ruina, la miseria lo golpearon. El enemigo destruyó su vida, pero nunca destruyó la vida o destruyó la fe, el amor de Job por Dios. Y luego Dios levanta a Job en victoria y le dio 4 veces más lo que tenía inicialmente. Y este hombre dijo: un día olvidarás tu miseria o te acordarás de ellas como aguas que pasaron. Y yo quiero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, decirte que la miseria que estás viviendo, que la dificultad que estás viviendo, que lo que hoy estás atravesando, por cuanto el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, un día esa miseria, esa ruina, ese momento duro lo olvidarás o te acordarás como cosas, como aguas que pasaron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios estará en tu vida y traerá a tu vida restauración, restitución, alegría. Estará en tu vida la paz de Dios, estará en tu vida el gozo del Señor, estará en tu vida el amor de Dios, estará en tu vida la bondad de Dios, estará en tu vida la fe, la esperanza, que es el fruto del Espíritu.